Hola amigos, muy buenas tardes. Estamos por fin comenzando nuestro programa de esta semana. Muchas gracias a todos los que paciente y cordialmente siempre nos esperan. Un abrazo a todos y sin más preámbulo iniciamos. Habíamos trabajado para hoy el tema síndrome de Ubris. ¿Qué es el síndrome de Ubris? ¿Y a quiénes afecta el síndrome de Ubris? ¿Y cómo podríamos estar todos contaminados y afectados por el síndrome de Ubris? ¿Los políticos están en el síndrome de Ubris? ¿Quiénes están en el síndrome de Ubris? Bueno, pues bien, ¿qué es el síndrome de Ubris? Es un síndrome de naturaleza psicopatológica. Nos está revelando un trastorno, que es un trastorno efectivamente adquirido. ¿Qué tiene que ver con qué? Que tiene que ver con el ejercicio del poder. Tiene que ver con el ejercicio del poder, pero tranquilos, no es el ejercicio del poder y para siempre, no, es un cuadro que aparece junto con el ejercicio del poder. Aparece junto con el ejercicio del poder y dentro del vocablo griego expresa desmesura, quiere decir síndrome de Ubris o síndrome de Ibris también se conoce, expresa la desmesura, la arrogancia, la petulancia, el desprecio por los otros, en fin, toda esa relación estrecha con lo que significa un trastorno adquirido que tiene que ver con la arrogancia del poder, el uso del poder, quienes sucumben a ese poder y terminan involucrados en este síndrome de Ubris. Que tiene que ver, como les repito, con la desmesura, el despropósito, la exageración, la petulancia. Y, por ejemplo, Ernest Hemingway hablaba de que son enfermos que evaden la realidad, no cotejan la realidad, construyen una imagen en su cabeza, hacen una imagen fantasiosa. Y Bertrand Russell, por ejemplo, nos decía que esta es la última meta del ser humano. Él hablaba de que el poder es un disfrute particular que los seres humanos añoran, buscan, quieren y por supuesto están dispuestos a hacer cualquier cosa por esta búsqueda del poder y también a través del poder esa conquista de la gloria. Pero McClellan, que es más o menos alrededor de 1987, nos hablaba también de este síndrome y nos decía que esta era más bien considerada una de las 3 necesidades básicas que el ser humano tiene. Mire usted, ¿cuánto puede el ser humano añorar el poder? Pero claro, no estamos hablando solo del poder nacional, el poder del gobierno, es el poder que tiene relación con a cuántos puedo influir, a cuántos puedo gobernar, a cuántos puedo manejar, cuánta influencia puedo ejercer sobre los demás. El poder en mi trabajo, el poder en mi ejercicio profesional artístico, el poder en mi ejercicio periodístico, puedo decir usando la posverdad, ya venimos en algún momento con esa posverdad, cuánto de verdad hay en los periódicos que vemos en los titulares de los puestos de periódico todos los días, cuánto de verdad hay en los titulares que existen, por ejemplo, en los espacios comunicacionales, llamados canal abierto, cuánto de verdad hay y cuántos hacen uso de ese poder para comunicar, porque detrás de la pantalla, detrás de un micrófono, hay indudablemente, queridos amigos, un poder. Y es un poder absolutamente determinante, porque si a usted encuentra una cara hablando detrás de esa pantalla una y otra vez sobre lo mismo, hay un refrán popular que dice: miente, miente, que algo queda, ¿cierto? Bueno, pues si usted repite todos los días lo mismo, alguien hay detrás de esa pantalla que se lo escucha y que por lo tanto puede creérselo. El uso de la posverdad, por lo tanto las pantallas de televisión local son pantallas de mucho poder, igual que los titulares periodísticos tienen mucho poder. Entonces sí, el poder, muchos sucumben a ese poder. ¿Cuántos artistas conocemos? Deportistas conocemos. Para no ir muy lejos, yo recuerdo clarísimamente a alguien que, ¿se acuerdan? Tócame que soy realidad, ¿se acuerdan? Síndrome de Ubris, queridos amigos. ¿A quiénes afecta? ¿Cuántos médicos usted conoce que lo miran de arriba para abajo como por debajo del hombro? ¿Cuántos conoce usted?
que no están en la realidad, no son casi dioses. Creen que tocando pueden resolver algo, no aceptan ninguna discrepancia. ¿A cuántos conoce usted? Artistas, periodistas, médicos y por supuesto también abogados. También abogados que creen que son el centro del mundo y que creen que ya descubrieron doblemente América y que creen que son absolutamente totalmente omnipotentes y no pueden confundirse. ¿Los reconoce? Pues ahí hay un trastorno, el trastorno de hubris, un trastorno psiquiátrico que está, por supuesto, que converge con los políticos. Conversaba yo hace unos días con un grupo de estudiantes universitarios que me decían, pero ¿qué hacemos? Entonces todos los políticos son psicópatas. Yo les decía, no hay que confundir. En realidad son los psicópatas que han venido al escenario de la política a tomarla por asalto. Los psicópatas han venido a asaltar el poder, cierto. Los políticos ahora están detrás, están en sus cuarteles de invierno probablemente. Y desde este espacio, desde la Victoria de la Mente, llamamos a los políticos, que sé que hay magníficos políticos, magníficos cuadros políticos que están allí en sus casas, asqueados, indignados, avergonzados, sintiéndose probablemente muy tristes por el derrotero que el país vive. Esos políticos que tienen vocación de servicio, vocación misional, que tienen el propósito de servir a su comunidad, ese que usted va en el barrio, que usted ve, observa en el barrio, que está siempre dispuesto a hacer lo mejor de sí mismo para los demás, ese es político. El que está en el poder, en la silla de la alcaldía, como regidor, como consejero, como gobernador o como congresistas o presidentes, no es necesariamente el político, les cuento. Muchos de ellos son psicópatas con la voracidad por el poder. Y cuando llegan a ese pedacito, ¿cuántos casos hemos visto? Llegan a un puesto de poder, de responsabilidad, inmediatamente empiezan a cambiar y ya no llaman, ya no contestan ninguna llamada del vecino, del compadre, del primo, del amigo que quiere saludarlo. Me ha pasado a mí. Alguna vez tuve un funcionario público de alto nivel amigo, conocido de las aulas universitarias, y por supuesto estaba tan entusiasmada, hace ya algunos añitos, estaba tan entusiasmada de ver al amigo en un cargo pues preferente, en un cargo especial, y decidí ir a saludarlo, porque no tenía la menor intención de pedirle nada, porque él tampoco me podía dar nada, por supuesto. Simplemente disfrutar del momento para decirle, oye, me alegro que estés acá, qué bueno, a ver si puedo de repente darte algunos casitos para que puedas visibilizarlos y poder solucionar para mucha gente. ¿Y sabe usted qué? Pues nunca me recibió, no me conocía. No, claro que me conocía, por supuesto, salvo que tenga pues una memoria de alguien que tenga alguna perturbación mnemotécnica o alguna perturbación con su sistema de memoria, no lo creo. Sin embargo, no me recibió. ¿A cuántos políticos usted ha visto llegar al Congreso y le ha tocado la puerta, ha llamado por teléfono y no lo conocen? Muchos, ¿verdad? Pues por ahí empezamos a descubrir el síndrome de hubris. Fíjese usted, muchos de los políticos que están en ejercicio del poder y que están contaminados con el síndrome de hubris, queridos amigos, tienen también este tufo de Mesías. Que se creen, por supuesto, el descubridor, que se creen, pues, el non plus ultra del descubrimiento en la política, que van a ser considerados, premiados, qué sé yo, esta imagen de Mesías. Yo recuerdo, por ejemplo, a Stalin en la historia, cómo es que él antes de llegar al poder, pues, despotricaba contra los ricos, pues, ciertamente también cuestionó y criticó a Vladimir Lenin, pero ¿recuerda usted cuando llegó al poder? Pues casi obligó a que todos desarrollaran un culto especial por su imagen, ¿no? ¿Se acuerdan? Como algunos otros gobernantes también lo han hecho, obligando a que se haga ese culto a su imagen. Fíjense ustedes. El doctor Owen nos hablaba de que este trastorno, este síndrome de hubris, es en realidad un trastorno adquirido precisamente a partir del escenario del poder. Cuando yo toco el poder, me transforma progresivamente. Llega un momento en que ya me siento por encima de todos, me siento casi Dios. Y
Por ejemplo, yo puedo recordar así someramente algunas características de Roosevelt, el presidente Roosevelt, síndrome de ubris. También puedo acordarme de Bush, el incompetente Bush, a mi juicio incompetente Bush, síndrome de ubris. También puedo recordar, por ejemplo, a Tony Blair desde la Inglaterra. ¿Ustedes recuerdan? Por ahí, esa arrogancia, esa petulancia, síndrome de ubris. No se escapa la señora Thatcher, por cierto, ya estábamos pasando piola a las mujeres, ¿verdad? No se escapa la señora Thatcher, síndrome de ubris por todos los poros. Y los dejo para que ustedes sigan identificando quiénes pueden tener síndrome de ubris, porque en el Perú hemos tenido síndrome de ubris, por supuesto, claro que sí, una primera dama clarísimamente convertida a la semana siguiente, si no es a los días nomás de asumir el poder. Claro, ella no fue presidenta, por supuesto, ella fue la convidada del presidente, ¿no? Y ustedes ya saben, seguramente son más inteligentes que yo y van a empezar a mirar quiénes tienen ese síndrome de ubris, pero aquí voy. El psiquiatra Davidson nos decía que existen 14 características típicas sintomatológicas del síndrome de ubris. Tomen nota, amigos, para que podamos mirar, reconocer, identificar, ubicar quiénes están encontrándose en este síndrome y podrían ser también los próximos presidentes, congresistas, consejeros, en fin. Tenemos que agudizar nuestros sentidos, aguzar nuestras fórmulas para limpiar, calcular bien el espacio y marcar nuestro voto con mucha conciencia y con mucha prolijidad. Fíjense, el síndrome de ubris hace que esta persona se sienta omnipotente, se sienta poderosa, busca la gloria, le gusta, es esa búsqueda dopamínica porque le gusta el poder, le gusta el aplauso, le gusta el reconocimiento, el premio. Bueno, pues claro, ¿a quién no le gusta? Es para todos un poco endorfínico, ¿a quién no le gusta el aplauso? A todos. Pero buscar la gloria de manera casi compulsiva, como si esto me hiciera falta tal como el aire, las acciones de autogloria. Yo busco la gloria para mí, no para el equipo, no para el propósito, no. Lo busco para mí, para que me pongan allí en la foto, para que me alimenten, para que me pongan flores en las alfombras, ¿no? Esa preocupación fundamental por mi imagen, cómo me veo. Me veo lindo, me veo bien, me cambio, me pongo cosas encima, voy sacrificando todo lo que esté a mi entorno para alimentar mi imagen. Eso es esa característica típica que puede asemejarse y acercarse también al trastorno narciso. Recuerdan ustedes que ya hemos hablado un poco de eso, pero también el síndrome de ubris tiene esta preocupación por su propia imagen. A veces tiene un modo mesiánico de hablar, ¿no? Dice que la historia lo va a reconocer, que la historia lo va a premiar, que la historia le va a dar un lugar especial, y por acá ese escenario mesiánico que a veces usan. Fíjense, se identifican mucho con sus propias ocurrencias, llámese Estado, llámese nación, llámese empresa, organización, etc. Y tienen muy a menudo una particularidad para hablar, ¿sabe? Habla en tercera persona casi siempre. Dice, nosotros somos el... Es que él encierra todo el poder. Esta persona encierra todo el poder. Este omnipotente ser humano cree que todo el poder de todo el equipo, de toda su nación, de todo el Estado, lo tiene él. Y si usted le dice pues que el expresidente personifica a la nación, entonces se hincha tanto que por supuesto se lo cree absolutamente. Y cuando habla pues en tercera persona, dice nosotros, porque él es él y muchos más, pues así se considera, ¿no? Entonces ese estilo de hablar dice, ¿no? Por supuesto, ese es el típico gobernante que no acepta ni cuestionamientos, ni críticas, ni tampoco consejos. ¿Ah? ¿Le parece conocido? ¿Quiénes son esos que no aceptan consejos? No, yo miro para adelante así como anteojeras. No escucho nada, ustedes no saben nada, yo soy acá el que sabe. Yo tengo el poder, yo soy el que sabe. No escucho a mis consejeros. Porque muy a menudo este tipo de personas solo a su alrededor tienen pues áulicos,
gente que aplaude, sí, amén, y todos le dicen que sí para que no lo saque de su entorno y no perder espacio de poder. Y entonces aplauden. ¿A cuántos conocemos políticos locales con estas características? Que no eran absolutamente difícil contradecirlos, porque si les contradecías, pues inmediatamente al día siguiente eras sacado de su entorno y retirado, por supuesto, de sus beneficios afectuosos, ¿no? Ya no te quería, ya no te consideraba, no podías juzgarlo ni atreverte a hacerle una pequeña crítica, ni tampoco un consejo, una recomendación, porque él es uno, y es dos, y es tres, y es cuatro, y es cinco, y es siempre él el más importante. Esa autoconfianza sobrevalorada, egocentrista, muy cercana a esta particularidad del narciso, yo soy aquí lo máximo, yo soy el más genial, el más hermoso, el más inteligente, yo soy acá el que tiene todo, y por supuesto no voy a dar cuenta de nada. No, a mí, ¿quién me va a pedir cuenta? Yo soy el que tiene el poder. ¿Quién me va a pedir cuentas? A mí. Nadie se atreve a pedirme cuentas, ni a cuestionarme, ni a criticarme. Y esto, por supuesto, al final de cuentas, ellos sienten, cuando hay la crítica, porque siempre hay un momento pues en que el escenario empieza a criticar, oye, mira que no nos escucha, no tiene consideración con las propuestas técnicas, no escucha a los ministros, ¿qué está pasando? ¿Por qué no escucha? Entonces recibe golpes, ¿no? Y la gente, ¿y qué piensa este sujeto cuando recibe los golpes del medio social, de la presión social? ¿Qué piensa? ¿Qué dice? ¿Qué siente? ¿Sabe qué? Dice, la historia me va a juzgar. Esperen nomás que la historia me va a colocar en mi altar. Esperen nomás que ya todo va a salir al final, me absolverán porque yo soy el que tiene la razón. ¿Por qué creen ustedes que regresó Fujimori de Japón? ¿Por qué creen ustedes que hay gente que pudo haberse librado porque estaba fuera del país? Pero no, a mí me van a absolver porque yo soy acá el hombre que tiene todo el poder. ¿Ah? Claro, por si acaso, el síndrome de Ubris puede presentarse en muchos que hacen ejercicio de la política, pero sin que sea excluyente de otros cuadros. ¿Ah? El narciso puede presentar un síndrome de Ubris. El que es un psicópata puede presentar clarísimamente en pleno ejercicio del poder, como lo hemos visto en muchos países del mundo, puede presentar síndrome de Ubris también, así que uno no excluye al otro. El síndrome de Ubris, recuerden que empieza con el poder, con esa sensación, esa percepción dopamínica particular que le da la sensación de sentir poder. Entonces, al final, este síndrome de Ubris tanto va al cántaro lo haga que al final se rompe, queridos amigos, terminan descolocándolo de la realidad, pierden contacto con la realidad, ya no están más en la realidad porque están tan arriba que ya no pisan el suelo, por cierto, están tan arriba que ya no escuchan a nadie, están tan arriba que ya ni a los ministros, ni a sus consejeros, ni a su esposa escuchan. No, a la esposa tampoco, para eso tienen a las mujeres del poder, las mujeres a las que puede pagar, a las que puede convencer, mujeres que siempre hay alrededor del poder, por cierto, ustedes saben, siempre hay alrededor del poder gente que está dispuesta a sacrificar su dignidad, todo por el espacio del poder, por un cachito que me da el poder, por esa riqueza, opulencia, comodidades y toda clase de cosas fatuas que tiene, por supuesto, el poder. Hay mucha gente que está, digamos, sensualizada por esos aspectos, hombres y mujeres, ciertamente, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, termina convirtiéndose en eslabones que van a impulsar al fulano a un estado de impulsividad, de inquietud, de irresponsabilidad, de tomar riesgos graves sin calcular bien si estos riesgos los van a colocar en una situación de dificultad crítica. No calculan porque están tan obnubilados en su razonabilidad que se creen realmente sus amplios poderes, se creen realmente omnipotentes, creen que todo lo pueden construir y que todo lo pueden destruir en el momento y el modo que ellos decidan. Los encontramos, queridos amigos, en el ejercicio de la política. Recuerde,
de este síndrome pueden enfermarse algunos políticos ciertamente, pero en el escenario político nacional hemos tenido muchísimos psicópatas, pero no políticos. No confunda usted, todos los políticos son psicópatas. No, por favor, porque me decía justamente una alumna, pero ¿sabe qué, doctora? Entonces todos los políticos son psicópatas. No, más bien, ¿sabe qué? Son los psicópatas que han venido a apoderarse del espacio político y son a ellos a los que tenemos que expulsar del escenario político. Pues son peligrosos, son los que quieren llegar a las gerencias de las empresas, son los que quieren ser jefes de áreas, son los que quieren estar siempre en puestos descollantes. Sí, claro, los psicópatas son peligrosos. Pero el síndrome de Ubris es un trastorno que aparece con el poder. Una persona que puede haberse conducido con normalidad en el curso de su vida, de pronto se ve que tiene poder artístico, periodístico, comunicacional, tiene poder político y se convierte. Esa borrachera del poder que se convierte en un trastorno, queridos amigos. Pues esa borrachera del poder, hay gente que, en fin, bueno, en Argentina se hablaba mucho de una política que también estuvo en el gobierno y que padeció este síndrome de Ubris. Esa tarea se las dejo a ustedes para que vayan investigando. Claro, que estas personas están tan convencidas de que son omnipotentes y superpoderosas, que por cierto, ellos son los que marcan la pauta del principio ético. No les importa nada. Ellos son los que dicen que es bueno y que no lo es. No, si la mamá le dice esto, no escuchan a nadie, porque están justamente en un estado de trastorno que no les permite analizar, ni escuchar, ni razonar. Hay por supuesto una característica típica. Atiendan acá, mis queridos amigos. Hay una característica muy típica del síndrome de Ubris. Se llama incompetencia ubrística. Porque el que tiene este síndrome termina siendo un vulgar incompetente. Porque llega al punto de que no mira la realidad, no la mira, no la toca, no la entiende, no la comprende, no escucha a nadie, no obedece a los ministros, no obedece a los expertos y termina siendo un vulgar incompetente desde este escenario del síndrome, un incompetente ubrístico. Tarea para la casa, queridos amigos. Muy bien. Pues entonces ahí tenemos a muchos seguramente comprometidos en este escenario, ni más ni menos de los que muy cerca de los que nosotros conocemos, queridos amigos. Muy bien, nos vamos unos pequeños minutitos a unos comerciales y volvemos para terminar con el tema. Muchas gracias a los que se conectan y comparten. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. ¿Deseas tener tu propio programa? Global Studio TV te da la oportunidad de realizarlo, donde podrás comunicar diversas especialidades y formatos. Ahora contamos con diversos programas como Solo para Ellas, Primero es lo Nuestro con Lucila Chacaltana, El Son de Pedro Emilio, Tributo al Artista con Paloma,
Arriba los pañuelos con la carismática Karen López, Ritmo Urbano y La Hora del Apache, entre otros. ¿Qué esperas? Comunícate al 964-582-611 o acércate al Jirón Cusco 440, oficina 292 en el Cercado de Lima. Te esperamos. Sé parte de Global Studio y disfruta de tu programa. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Bueno, aquí estábamos compartiendo con el equipo de la producción, hablando sobre los psicópatas, sobre los narcisos y por supuesto sobre los que padecen síndrome de Ubris, queridos amigos. Fíjese usted, esto tampoco no es que aparece de la nada. Ya hemos hablado en ocasiones, prometo hablar sobre la neuroplasticidad porque tiene una explicación. Nuestro cerebro, que es el órgano maravilloso, que es el que baila, el personaje central, que ordena y que hace que todo el resto de órganos y estructuras nerviosas de nuestro cuerpo funcionen en realidad en armonía con el propósito, ese cerebro maravilloso cambia, se modifica, se transforma dependiendo de las demandas, de las ocurrencias que ocurren en el contexto, queridos amigos. A eso le llamamos neuroplasticidad, ¿sabe usted? Y le cuento algo. Si bien es cierto, este síndrome de Ubris es un síndrome temporal, les decía que se calmen, que no es que se enferman y para siempre se van con su síndrome a su casa, no, es temporal, absolutamente temporal, porque una vez... por ejemplo, la amígdala cerebral, queridos amigos, la amígdala cerebral, que ya ustedes saben que es el espacio donde se cocinan las emociones, es el laboratorio de las emociones. Ahí la amígdala cerebral, por cierto, sin que se molesten aquí los chicos de la producción, en realidad la amígdala cerebral la tienen más grande los varones. Por eso es que siempre malogran, bueno, no siempre, muchas veces malogran las cosas, porque tienen una amígdala cerebral muy grande. Por eso usted ve en las calles, cuando manejan los hombres con sus carros, ¿no? Y alguien se le ocurre, ¡ah, madre! Ya está por la ventana, ¿no? Pero no ve a las mujeres, porque las mujeres tienen la amígdala cerebral un poco más pequeña y tienen la corteza prefrontal un poquito más presente para hacer su chamba. Esa corteza prefrontal que le dice a la amígdala, momento, alto, stop, ya metiste la pata una vez, no la vuelvas a meter. Entonces, esa amígdala cerebral está en este caso junto al núcleo de accumbens, están afectados en las características de impulsividad y en las características de riesgo. Estas personas que son muy arriesgadas, a las que coloquialmente podemos a veces llamarles valientes, no son valientes, a veces son simplemente arriesgados, ¿no? Y a veces estúpidos, porque imagínense, yo voy a ser valiente para enfrentarme a 4 delincuentes solo para mostrar mi valentía, pues voy a terminar cosida a balazos o acuchillada, ¿no? Entonces eso no es valentía, ese me tomo riesgo, no, es que yo sé pelear. ¿A cuántos conocemos? Yo sé pelear, yo soy el cinturón negro, y terminan en situaciones conflictivas. La amígdala cerebral, queridos amigos, y el núcleo de accumbens terminan siendo de alguna manera alterados en los casos donde hay efectivamente impulsividad y donde hay personas que se toman esos altos riesgos, ¿no? Y fíjense, por otro lado, vemos, se han observado en cerebros con afectaciones, con cambios en el lóbulo frontal, justamente cuando hay trastornos de personalidad, así como el síndrome de Ubris, que está manejado en la relación con el poder. Estas personas
han sido examinadas en algunos casos y se ha detectado algunas particularidades especiales en el lóbulo frontal, queridos amigos. El cerebro no se escapa de estas modificaciones. Así como modifican su lenguaje, modifican su postura, levantan un poco la barbilla, ya van reconociendo, ya muy bien. Así más o menos también modifican esta estructura. Su cerebro también se va acondicionando a este tipo de comportamientos. Sin embargo, hay, por ejemplo, una denotación particular, hay una activación de la corteza prefrontal izquierda, queridos amigos. En la corteza prefrontal izquierda hay una activación particularmente cuando me refiero, recuerdo, evoco situaciones en las que he tenido poder. Mírele el rostro a las personas que están recordando su situación de poder. Yo me acuerdo cuando era presidente de la corporación o presidente del gobierno y esto y el otro, y empieza con su grandilocuencia. Mire la gesticulación, mire el comportamiento, observe usted su lenguaje gestual y se va a dar cuenta que ahí hay una correlación estrechísima en esa activación inmediata de la corteza prefrontal del lado izquierdo, queridos amigos. El cerebro no escapa, por lo tanto, a estas transformaciones de todas maneras. Y sabemos que en el plano neuroquímico es una cosa muy interesante. El poder nos va a presentar por lo menos hasta 2 o 3 características particulares. El poder nos da una sensación de disfrute particular, una sensación de disfrute que, ¿sabe qué? Es absolutamente dopamínico. Tiene que ver con el placer, tiene que ver con eso que me gusta sentir, que me aplauden, que me obedecen, que son sometidos por mí. Esa sensación es absolutamente dopamínica y también tiene una estrechísima relación con el cortisol elevado, con el cortisol. Y por supuesto, claro que sí, por eso hablaba yo de los varones, ¿no? Tiene que ver con la testosterona, queridos amigos. La testosterona está particularmente vinculada a esta característica del disfrute placentero, del placer. ¿Eso qué significa? ¿Que las mujeres están exentas del síndrome de Ubris? No, ya les dije, por ejemplo, que consideramos a la señora Thatcher dentro de estas calificaciones. Muchos la consideran igualmente, ¿no? Y así podemos encontrar muchas también. En el Perú, ustedes seguramente me ayudarán a identificar quiénes han padecido este síndrome de Ubris, a pesar de no tener la cantidad de testosterona que tienen, por supuesto, los hombres. Las mujeres también tenemos testosterona, por eso podemos ser muy viriles, por eso podemos ser muy enérgicas, pero por cierto no tenemos en las cantidades que lo tienen pues los caballeros, ¿no? Esta porción también es una característica de esta virulencia emocional que marca la pauta de la gente que tiene impulsividad, pues, ¿no? Ahora bien, el impulso como característica comportamental tiene una estrecha relación con una alteración no solo de la dopamina, sino particularmente también de la serotonina. Hay una acción serotoninérgica que va a tener un comportamiento particular en la presentación de conductas impulsivas, que son las que tienen de pronto estos síndromes de Ubris, donde encontramos precisamente esa capacidad para el disfrute particular del poder, del disfrute de la posibilidad de influir sobre otras personas, de someter a otras personas. Si ustedes recuerdan, muchos gobernantes en el mundo han podido mostrar un comportamiento semejante a estas características, aunque podrían haber sido, por ejemplo, narcisos o podrían haber sido megalománicos, pero tenían este síndrome en el ejercicio del poder. ¿Este es un trastorno psiquiátrico? Sí, señor. ¿Es un trastorno pasajero? También. Es un trastorno pasajero. ¿Y cuál es la garantía para que a ese político, a ese gobernante, no le dé la borrachera del poder y no le dé síndrome de Ubris? 2 cosas. Yo diría 3, pero muchos de los teóricos sostienen 2, ¿no? La humildad y la empatía. Yo le quiero agregar ahí el cotejo de la realidad, haber vivido pisando suelo, ¿no? El vivir pisando suelo, no en esa burbuja que a veces los padres le narran a sus hijos, ¿sí? Quiero esto, toma, quiero el otro, toma, quiero aquello, toma. Ojo con los padres que creen que sus hijos son el centro del mundo y les dan todo y el oro y el moro,
les crean una falsa percepción de la realidad. Entonces las personas están proclives a escaparse de la realidad cuando la realidad no les gusta. Malo, malo, malo. Padres de familia tenemos responsabilidad en la crianza de nuestros hijos. Hay que hacerlos aterrizar. Un momentito, usted me va a decir, no, pero es que yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Pues bien, llegado a este punto, querido señor, señora que me escucha, ¿usted es mala persona? Si usted me dice, no, es que yo no quiero que sufra mi hijo como yo sufrí, yo estoy totalmente convencida de que usted no es mala persona, que usted está haciendo las cosas bien, está haciendo su mejor esfuerzo, está haciendo su mejor producción para que la crianza sea efectiva, es amoroso, es cuidadoso. Entonces, ¿por qué cree que a pesar de lo doloroso, lo difícil, lo conflictivo o lo problemático que pudo haber tenido usted en su crianza, tiene este producto ahora? ¿Por qué cree? Si a usted no le fue mal a pesar de eso, ¿por qué cree que le va a ir mal a su hijo o a su hija? El sufrimiento es una elección. Nosotros tenemos como padres la obligación de enseñarle a nuestros hijos a entrenar esa corteza prefrontal en adaptación, en tolerancia, en resistencia. Tenemos la obligación de hacer de nuestros hijos seres humanos fuertes, capaces de soportar contaminación de todo tipo, capaces de soportar esta invasión social, económica, política que nos puede generar esta borrachera del poder, porque si no, no podemos vacunar a nuestros hijos para el ejercicio de esas amplísimas responsabilidades, siendo gerentes de una compañía grande o siendo, por ejemplo, dueños de alguna empresa muy grande donde tiene trabajadores a los que también está obligado a respetar, a considerar, a atender con prolijidad afectiva, con cortesía. No, pero si tiene síndrome de poder y lo colocan como gerente, se da cuenta, es el síndrome de Ubris, le pasa a mucha gente que termina asumiendo responsabilidades. Por ejemplo, el dueño le encarga a un gerente, a un especialista, le dice, tú me vas a reemplazar cuando yo me vaya. Y a veces termina siendo más papista que el papa, ¿no? Termina ordenando, exigiendo, maltratando. Síndrome de Ubris, queridos amigos, médicos expuestos a este síndrome, presidentes ni se diga, ¿no? Entonces hay que vacunar a nuestros hijos para ese síndrome de Ubris. Una inyección de realidad vendría muy bien. No le diga, señora madre de familia, a su hijo cuando le pide algo que usted no puede pagar, porque no puede, porque tiene prioridades. No le diga, no, hijito, no, es que no tengo. No le diga eso. Si usted no decide no comprarle porque tiene que priorizar, dígale exactamente eso. No puedo comprarte porque es más urgente que resuelva los problemas que tengo con la cocina, que pague los exámenes que necesita tu papá, entonces no puedo gastar en una cosa superflua porque no corresponde. Y entonces lo estará vacunando para el ejercicio del poder. ¿O usted no pretende que ninguno de sus hijos tenga algún espacio de poder? Algún espacio de poder le puede corresponder, por supuesto. La vida está hecha para ir persiguiendo nuestros sueños, para ir conquistando con esperanza nuestras metas, nuestros objetivos. Para eso está hecha la vida. Y sus hijos, los suyos, los míos, los de todos, tienen derecho a esperar con posibilidad alcanzar un espacio de poder. ¿Cómo no? Claro que sí. Recuerde, hemos dejado la silla vacía por mucho tiempo y las han ocupado los psicópatas, megalománicos, asaltantes del poder y narcisistas. Y también los que han tenido estas borracheras de poder. Es necesario que la silla no esté vacía. Hay que exhortar a los ciudadanos buenos, a los hombres decentes, a los políticos decentes, que hay muchísimos en este país y seguramente en todo el mundo, en todos los países habrá políticos decentes que creen en la actividad misional por los demás, que están dispuestos a hacer ese servicio por los demás. Hay que recuperar esa silla vacía, hay que atreverse para no quedarnos en la esquina quejándonos eternamente. No se queje, es tiempo de salir a tomar esa silla vacía para que no la ocupen los psicópatas o los que fácilmente se emborrachan con el poder. Obviamente este trastorno, queridos amigos, está desencadenado por el ejercicio del poder. No ocurre si no hay poder, ¿no?
El que no ha tenido poder nunca, pues no tiene este síndrome. Pero si tiene algún tipo de poder, probablemente puede que le afecte si las condiciones de su crianza, si sus fragilidades psíquicas y emocionales así lo permiten. Esta ocurrencia que aparece con el poder se magnifica, queridos amigos, cuando hay éxito. Cuando me funciona algo, ya ves, yo lo hice, ya ves, así me salen a mí las cosas porque yo ya no puedo más, así yo las hago bien. El éxito magnifica esa sensación de esta borrachera de poder. Pero queridos amigos, ¿cuándo acaba este síndrome de poder? Tengo que tomar pastillas psiquiátricas, tiene que venir el psiquiatra de la familia para que puedan... Mire, acaba sencillamente. Saquémoslo del poder y se acaba el síndrome de Ubris. Examen de realidad para todos los que padecen síndrome de Ubris. Simplemente les jalamos la alfombra y listo, se acabó. Cotejo de la realidad que ella se encargará de hacerlos pisar el suelo para sentir nuevamente su lugar. Ahí se acaba el síndrome de Ubris. Recuerden, ahí tenemos por lo menos una persona que estoy segura que usted está haciendo memoria y que ese sí, pues le quitamos y ya está, ya perdió, ya bajó el moño, como le decimos en criollo, ¿verdad? Pues bien, es muy fácil. Este es un síndrome reversible que termina cuando se acaba el poder. A veces es necesario esa inyección de realidad. A mí me ha pasado, yo he tenido bajo responsabilidad, en algún momento le encargué esta tarea a un buen amigo que creí que estaba vacunado y le dije, bueno, te voy a convertir en tal, vas a hacer tal y tal y tal. Tenía toda mi representación, lo hizo y de pronto alguien me dice, mire usted, ya no quiere compartir esto, ya no quiere hacer esta tareita, ya no quiere hacer... dije entre mí, le dio el síndrome del poder a este amigo, así que lo resolví en menos de una semana porque lo saqué y le dije, no señor, ya no te necesito, ve a esperar y cuando yo te necesite conversaremos otra vez. Enseñanza, le quité la alfombra y se acabó el síndrome del poder. Síndrome de Ubris para esa borrachera de poder que a veces es necesaria, es como decía mi papá, hay que darle su chiquita para que aprendan. Muy bien, queridos amigos, les he traído esta novedad para ir compartiendo, para ir reflexionando, para ir tomando nota, para ir dándonos cuenta que nuestro votito tiene que tener mucha agudeza. Investigue, busque información y va a darse cuenta de qué tipo de persona es por el que usted quiere votar. Muy bien, queridos amigos, venimos el próximo miércoles con un poco más y con novedades interesantes, porque estamos examinando, pero hay cosas que también tenemos que ir aprendiendo. Les agradezco muchísimo la paciencia, la tolerancia, a los que me resisten, a los que me acompañan y a los que me comparten, por supuesto, un abrazo afectivo para todos. Muchas gracias por tolerarme. Hasta el próximo miércoles. Hasta pronto.